Muy buenos días. Si les parece, vamos a comenzar el acto con un minuto de silencio en respeto y en honor a los fallecidos en La Dana y en solidaridad con todas las víctimas. Muchas gracias. Muy buenos días. Permítanme que dé la bienvenida al escritor don Santiago Posteguillo, también al escritor Chani Pérez de Henares, Antonio Pérez de Henares. Bienvenidos a todos ustedes a las Cortes Generales, porque las Cortes Generales se componen del Senado y del Congreso, que es donde reside la soberanía nacional. Es un honor, pero también un placer y una suerte el presentar hoy a don Santiago Posteguillo, un escritor de novela histórica, el más leído del mundo en lengua española. Nos acompaña, como le he dicho, también otro gran escritor, que es el coordinador de este ciclo de novela histórica que se celebra en el Senado, y me van a permitir también que felicite al presidente del Senado, a don Pedro Rollán, que junto con los escritores de novela histórica han organizado estas interesantísimas jornadas para el enriquecimiento y disfrute de todos. Y digo disfrute porque estamos, bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando una Constitución, la de 1812, hablaba de la felicidad, lograr la felicidad? Pues eso es lo que muchas veces logran los escritores, la felicidad de los lectores. Y yo les quiero decir que es un honor tener escritores que tienen una capacidad narrativa que envuelve y que es mágica, pero que a la vez tienen un rigor histórico, porque conocer también la historia nos hace, en un mundo donde hay tanta vacuidad intelectual, el conocer la historia hace que no cometamos los mismos errores, y muchas veces cuando uno lee novelas de escritores como Santiago Posteguillo, ves que muchas de las problemáticas que se plantean, de las situaciones, son actuales y son lo que estamos viviendo. Gracias a... Yo les quiero decir que la charla, la conferencia de Santiago Posteguillo, no es que sea interesante, va a ser interesantísima, porque tuve la suerte, junto con don Antonio Pérez de Henares, otro gran escritor, como les he dicho, en Toledo, que le presentó él como lo va a presentar ahora, de disfrutar en el Circo Romano de Toledo, veo también aquí algunas paisanas, disfrutar allí de esa conferencia. La verdad es que uno no quiere que terminen sus libros, quieres que vaya avanzando, pero a la vez tienes ese doble sentimiento de no quieres que terminen los libros de Santiago Posteguillo. Aquello nos pasó en aquella conferencia, hacía una tarde muy buena y no queríamos que se fuese, queríamos que siguiera hablando para todos nosotros, en un sitio tan bonito, porque han organizado también la Asociación de Escritores con Historia en Toledo, junto con el alcalde de Toledo, don Carlos Velázquez, una jornada, Toledo Luz de Europa, y allí pude disfrutarlo y estoy convencido, por eso se lo traslado, que va a ser realmente algo extraordinario. Hablaba anteriormente, cuando recibíamos a don Santiago Posteguillo, de la importancia que tiene Roma, él hablará de la importancia de Hispania. Yo decía,
bueno, es que los que hemos estudiado, por ejemplo, Derecho, vemos que el derecho actual es prácticamente la base de lo que era el derecho romano. Es decir, Roma para nosotros, para la sociedad occidental, es determinante. Y simplemente quería decir que disfruten de esta conferencia. Tengo el honor y el placer de presentar a Santiago Posteguillo, un destacado autor y narrador de historias que ha convertido a los lectores, que está convirtiendo a los lectores en afortunados de poder ser cautivados por esta magnífica pluma. Un apasionado de la historia, especialmente de la Roma antigua. Es un autor imprescindible para quienes amamos la historia y la ficción. Les dejo con él. Antes le voy a dar la palabra a mi buen amigo don Antonio Pérez Henares y simplemente darles la bienvenida y que disfruten de esta iniciativa que ha tenido también el Senado junto con la asociación, y muchísimas gracias por estar aquí. Tiene la palabra don Antonio Pérez Henares. Buenos días. A Vicente le cuesta decir Antonio Pérez Henares porque me ha llamado siempre Chani. Es la amistad. Miren, hoy es un día que hemos empezado con ese minuto de silencio. Tengo que contarles una cosa. Estoy muy contento de que Santiago esté hoy aquí, porque decirles que ha sido alguien que ha vivido, y nos la estaba narrando ahora, en primera persona y en el sitio más terrible, que es Paiporta, la Dana. Gracias porque hoy puedas estar aquí y voy a transmitirles algo que a mí me ha llegado inmediatamente. Estamos en el Senado. Por favor, ayúdenles. Simplemente. Ya vale. Y sé que no es cosa de esta Cámara, pero hay que levantar la voz para que de una vez se preste a nivel de todo el Estado español, de lo que es el Gobierno de España, ayuda a quien la necesita. Y lo necesitan. Como les digo, es que a Santiago, yo no lo sabía, él es muy discreto, pero en un momento saltó. Es que estaba en Paiporta ese día y he estado 3 días allí. Así que la gratitud de que hoy pueda estar aquí es todavía no doble, pero además viene bien porque también esto es historia, pero también es libertad. Y también podemos decir algunas cosas que creo que nos acongojan el corazón y tenemos el alma en vilo. Y bueno, vamos, porque la vida sigue y precisamente ese seguir de la vida es lo que tenemos que recuperar. Verán, cuando hicimos el ciclo anterior, Santiago no estuvo. Y todos queremos que Santiago Posteguillo, en estos momentos, el escritor de novela histórica y de lo que no es histórica, más leído y más seguido de España, y ya también que lo empieza a ser en todos los países de habla hispana, está abriendo ahí hueco con otros escritores que para nosotros es importantísimo. Pues no, porque verán, utilizamos normalmente cuadros, como saben, para a partir de ahí hacer nuestras conferencias. Y yo me volvía loco intentando buscar un cuadro en el Senado que hubiera un romano. Pero no había un romano, lo único que había era Troya. Y dijo, bueno, pues Eneas y tal. Pero un día estábamos hablando, verán, ha habido 2 acontecimientos que han sido impactantes. El de Toledo, a que ha hecho mención Vicente, que de pronto todo donde está el círculo romano empezó a llenarse de gente, hasta un acto que convocó a más de 1.200 personas, un acto cultural, una conferencia. Pero el otro día en Mérida nos quedamos sobrecogidos. Aparte que es sobrecogedor cuando sales, porque yo hice de telonero y Santiago solo ante Roma. Tienes que entrar por la parte de atrás, vas en un sitio que es enorme, la puerta la ves al fondo, la puerta hacia la luz, y de pronto llegas al dintel de allí, miras arriba y tienes Roma encima y te sientes muy pequeñito. Es la sensación que tienes. Había más de 2.000 personas. Eso, por otro lado, me alegra profundamente. Significa que por mucho que quieran borrar nuestra historia, nos negamos a que eso suceda.
Y aquí, y bueno, ¿qué buscamos para tal? Y de pronto caímos inmediatamente. ¿Pero hay algo más romano que un Senado? Pues claro, no hace falta que hubiera un cuadro. Estamos en el Senado y no hay nada más romano que un Senado. Incluso luego les contará que también hubo un Senado romano aquí en España. Y yo, ¿qué les voy a decir de las novelas de Santiago? Pues tanto la trilogía primera de los Escipiones, como la segunda de Trajano, como lo de Julia, como ahora 6 dice que tiene que escribir. Esperen que no sean 8, porque lo conozco. Y desde luego nos alegra que además hoy, independientemente de esa tristeza y de esto, también pasemos aquí un rato maravilloso, agradable, que con él seguro. Solo les voy a decir una cosa. Un día le preguntaron, dice, oiga, don Santiago, ¿por qué no escribe usted algo de españoles? Porque claro, todas sus novelas, y Santiago le respondió, ¿y de dónde cree usted que era Trajano? Claro, porque eso es Roma, porque nosotros somos Roma. Santiago, muchísimas gracias de verdad y de corazón, de parte mía y de todos, por estar aquí, y tuya es la palabra. Muchísimas gracias a don Vicente Tirado, a ti, Chani, muchas gracias por la amable presentación, autoridades, damas y caballeros, pues muchas gracias por estar aquí esta mañana, pues para que hablemos un poquito de historia, un poquito también de literatura. Mire, si podríamos empezar, ¿no? Podríamos empezar como empezó Cicerón el 8 de noviembre del año 63 a.C., arremetiendo, ¿no?, contra Catilina, quosque tandem abutere Catilina patientia nostra, ¿no? ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Quiten ustedes Catilina y pongan al que quieran. Lo que ha ocurrido, no obstante, con el relato, tan importante que es, ciertamente, el relato, miren que lo sabía César, que inventó él el periodismo. César se dio cuenta que los senadores votaban a favor o en contra del pueblo tranquilamente porque no se sabía lo que votaban. Entonces inventó el acta diurna, que era una gran tabla en el centro del foro donde César se empeñó en que se publicara, se escribiera qué votaba cada senador sobre cada ley. Ya no era tan fácil pasear tranquilamente por las calles de Roma. A ese acta le fueron añadiendo más informaciones incluso de otras elecciones, de magistrados que salían elegidos. Luego incluso la copiaron y la leían los praecones, de ahí pregoneros, para toda la gente que no podía leer. Y le añadieron hasta informaciones sociales, como la última obra de teatro que se había estrenado en Roma y hasta si el actor lo había hecho bien o mal. Y eso es el nacimiento de la prensa. César sabía que el relato era fundamental. Por eso escribió su relato de la Guerra de las Galias, para que estuviera su versión, sobre todo ante el Senado romano, que estaba esperando que acabara su mandato proconsular en la Galia para juzgarlo. Así que él sabía que el relato era esencial. Esto lo han sabido siempre los grandes poderes. ¿Y cuál es el gran poder de nuestra civilización occidental en los últimos 2 siglos? Nosotros hemos tenido un imperio y hemos tenido mucho control del relato durante mucho tiempo, pero desde hace un par de siglos el relato es anglosajón, en el mundo occidental. Los chinos siempre van en otra dimensión. Y ese control del relato por parte del mundo anglosajón se reafirma a partir de la Segunda Guerra Mundial con el control de Occidente por parte de Estados Unidos.
Cierto es que quizá Estados Unidos pueda ser un imperio en decadencia, porque todos los procesos históricos parecen acelerarse hoy día. Pero les recuerdo que los imperios caen despacio. Así que de momento en nuestro mundo occidental el relato es anglosajón y han sido los anglosajones los que normalmente nos han contado todo, incluido Roma. Y lo han hecho bastante bien o muy bien e incluso brillantemente. ¿Qué vamos a decir de las novelas de Wallace o de Howard Fast, ¿no? De Ben-Hur o de Espartaco, o más recientemente los maravillosos relatos de Robert Graves sobre todo el mundo de la antigua Grecia y la antigua Roma y sus grandes novelas sobre el emperador Claudio? Eso sí, escritas en España, porque Robert Graves vivía en Dellà, Mallorca, donde está su casa museo, donde recuerdo que su hijo, cuando la visité, está el escritorio donde Graves escribió Yo Claudio, pero claro, hay una cuerda para que nadie se acerque. Su hijo William, que ya sabía de mi pasión por las novelas, y que además yo en mis clases de literatura inglesa y norteamericana en la universidad le hago un homenaje a Graves especial, y es que Graves siempre se consideró poeta. Tiene una gran obra poética muy desconocida, y a mí me gustaba dar su poesía en clase. Así que su hijo William me dijo: ¿te gustaría sentarte donde mi padre escribió Yo Claudio? Y digo, ¿puedo? A ti te dejo. Y me senté. Y recuerdo que en ese momento estaba escribiendo la novela sobre la emperatriz Julia, para la cual no tenía un título, pero al levantarme de esa mesa tuve claro que el título tenía que ser Yo Julia. Han controlado el relato sobre Roma y lo han hecho muy bien. Pero si queremos ser realmente ecuánimes, Britania era una puñetera esquina del Imperio Romano. Britania se le apareció al Imperio Romano, a la cultura romana, con ese gran muro, ese gran acantilado de Dover, blanco, de grandes paredes blancas, albinas, que de ahí viene la pérfida Albión, porque lo primero que ves cuando llegas al sur de las islas de Gran Bretaña es los acantilados blancos de Dover. Y eso es lo que vio Cayo Voluseno, el tribuno militar que envió César con una galera de inspección, de reconocimiento, para encontrar el lugar donde desembarcar las legiones. Esa esquina del imperio, César se daría cuenta después de 2 expediciones a Britania que realmente no merecía tanto la pena. De hecho, César, cuando consiga tener el poder, lo que ya proyectó no era la conquista de la Galia, sino cruzar el Danubio para conquistar la Dacia con sus minas de oro. Algo que tendrá que esperar 150 años hasta que un hispano, Trajano, lleve a cabo ese plan de César. Y el otro gran plan de César era conquistar Partia, que también tendría que hacer finalmente un hispano. César no pudo llevar a cabo ninguno de estos 2 proyectos porque, como ustedes bien saben, en los idus, si lo decimos en español, las idus, si atendemos a que idus es femenino en latín, de marzo, el 15 de marzo del 44, César fue asesinado. En una reunión del Senado, que no en el edificio del Senado. ¿Por qué no se reunió el año 44 el Senado romano en el edificio que está en el Foro? Por algo que pasó en el año 52. En el año 52, una mujer, Fulvia, la única mujer en Roma que ha llegado a comandar legiones, 8, ahí es nada. Una mujer
que llegaría a ser la primera esposa de Marco Antonio. Fulvia vio cómo a su primer marido, Clodio, en mitad de un proceso electoral, su marido se presentaba a pretor, otro contrincante, Milón, se presentaba para cónsul. Estamos en las elecciones de septiembre del 53 para las magistraturas del 52 a.C. Hubo una reyerta brutal en la Vía Apia entre los partidarios de uno y de otro, y a Clodio lo malhirieron y llegó arrastrándose, desangrándose hasta casa de Fulvia. Fulvia cogió el cadáver de su esposo y lo llevó al centro de Roma, al foro, con todos sus seguidores. Irrumpieron en el edificio del Senado. Esto quizá no sea muy bueno contarlo aquí, pero aviso para navegantes. Y incineró en el centro del edificio el cuerpo de su esposo. Y así empezó el incendio que arrasó con el edificio del Senado. Como luego vino la guerra civil entre César y Pompeyo, nunca se pudo reconstruir hasta la época de Augusto, y por eso el año 44 no se pudieron reunir en el edificio del Senado incendiado, sino en un foro que había creado Pompeyo, que se puede visitar en Roma, que está como a 1 kilómetro del foro en la sección denominada Largo Argentina. Así que Britania, realmente, fíjense, César tenía claro que no era tan importante. Y sin embargo han controlado el relato. Cuando Hispania siempre ha sido mucho más central en la historia de Roma. Observen que Hispania es el primer territorio continental conquistado por Roma, después de la península itálica y de las islas de Cerdeña, de Córcega, de Sicilia. El primer territorio continental es Hispania. En Hispania se dirime la Segunda Guerra Púnica, que es ese pulso en el cual Roma, al imponerse a Aníbal y a Cartago, se transforma en la potencia principal, única, del Mediterráneo occidental. A partir de ahí se llegará muchísima riqueza a Italia, a Roma, pero la riqueza no se reparte de forma equitativa, como tantas veces en la historia, sino que se acumula en pocas manos y surgirá una tensión política entre los optimates, un grupo aristocrático que desea mantener esas diferencias sociales tan marcadas, frente a otro grupo denominado entonces los populares, que defendían un reparto más equitativo de las nuevas riquezas que llegaban a Roma. Y una de las cuestiones que siempre se quería hacer era la ley de reforma agraria, repartir tierras. Está Roma dividida políticamente en esos bandos, sigue habiendo guerras, y hay una nueva guerra en Celtiberia, nuevamente en Hispania, contra una ciudad que tozudamente se empeña en resistir contra el invasor, casi como la aldea de Asterix y Obelix, que es Numancia. Cuando se piensa en Numancia, con frecuencia pensamos en el asedio, que fueron 400 días. Pero la guerra de Numancia duró 20 años. Numancia derrotó a 4 ejércitos consulares romanos, incluido uno en el que llevaron elefantes. Los numantinos se las ingeniaron para acabar con esos 4 grandes ejércitos, hasta que al final Roma decidió que tenía que llevar al mejor, o sea, se lo tomaron ya en serio, y enviaron a Escipión Emiliano, nieto por adopción de Escipión Africano, que es el que conseguirá rendir Numancia. Pero antes tendrán que hacer otra cosa para rendir Numancia. En esos 20 años de guerra se van a dar cuenta que cuando luchan contra Numancia, luchan también contra el clima. Yo no sé si ustedes han estado en Soria, pero ¿cuánto dura el verano en Soria? Los romanos elegían precisamente
Las idus de marzo eran para los romanos muy conocidas antes de lo que pasó con César, porque era el día, el 15 de marzo, en el que los cónsules tomaban posesión de su cargo, empezaban a reclutar las tropas y acudían y empezaban o preparaban la campaña que harían militar durante su magistratura. ¿Qué ocurre? Que si tú empiezas a mediados de marzo con todos estos trámites, para cuando llegas a Soria, estás a final de agosto y ya no hay verano. Si uno va a las ruinas de Numancia, observará que la ciudad aparentemente está construida en una especie de gran desorden, donde no hay calles claras, sino como si las casas estuvieran en una especie de damero, entrecruzadas, como las damas en un tablero de ajedrez. Y uno podría pensar que los numantinos eran tontos. Los romanos, en cambio, construían sus perfectos, cuadriculados campamentos, con las tiendas perfectamente distribuidas en cuadrícula, dejando esos grandes pasillos para el decúmano y el cardo, las dos grandes calles principales, de norte a sur, de este a oeste, y todas las otras calles que se cruzaban perfectamente. Y en esos grandes pasillos de los perfectos cuadriculados campamentos romanos, el viento del Moncayo, gélido, congelaba a los romanos. Mientras que en la desordenada Numancia, el viento quedaba cortado fuera de la ciudad por ese damero aparentemente inconexo de casas que, sin embargo, protegía a sus habitantes. Y así se podía resistir muy bien el invierno, mientras los romanos fuera se congelaban. Esto hizo que los romanos comprendieran que tenían que cambiar cosas. Y no solo enviar a su mejor general, sino que además había que cambiar el calendario. Se pasaron las elecciones a septiembre, de tal forma que fuera en los idus de enero y a partir del 1 de enero, en las calendas de enero, a partir del 1 de enero, cuando entraran los magistrados en el poder. Por eso, el año nuevo en el mundo occidental empieza el 1 de enero, también en Estados Unidos. Y es por Numancia. Es porque para acabar con Numancia tuvieron que cambiar el calendario. Fíjense si Hispania va generando o influyendo en Roma e influyendo en el mundo actual. Les he explicado esta división que se creará por el desigual reparto de riqueza entre optimates, esa aristocracia que quiere quedarse con todo el poder y la riqueza, y los populares. Hubo una guerra civil, Mario, tío de Julio César, encabezaba a los populares, Sila a la aristocracia. Es derrotado Mario, pero un general suyo, el segundo en el mando, Sertorio, se refugia en Hispania y resiste. Los aristócratas romanos enviarán al que entonces era su mejor líder militar, Pompeyo. Y lo enviarán para que acabe con Sertorio. ¿Por qué? No ya porque Sertorio esté planteando una resistencia militar en Hispania, sino porque Sertorio va más allá. Sertorio decide constituir un Estado dentro del Estado romano, un Estado alternativo. E incluso, como anticipaba antes Antonio Pérez Henares, crea un nuevo Senado romano. ¿Dónde? En Hispania, concretamente en Osca, en los Pirineos, porque era una zona que podía proteger bien. Y allí además integra a ciudadanos romanos con ciudadanos celtíberos, anticipando lo que va a ir siendo luego la integración en el Senado romano de poblaciones y de representantes de las provincias romanas. Esto
No sé por qué, los romanos son así, eran gente peculiar. Eso de que dentro de tu estado se creara otro estado lo vivían mal. Y entonces le mandaron a Pompeyo tantas legiones como necesitó para finalmente acabar con Sertorio. Luego llegamos al personaje más paradigmático de la historia de Roma, que no es otro, sin duda alguna, que Julio César. Y Julio César pasará hasta en 4 ocasiones por Hispania. Y además no son visitas breves, sino estancias muy importantes. Primero como cuestor en el año 69, cuando es elegido con la edad mínima para entrar en el Senado de Roma. Había una edad mínima que eran 30 años. Se consideraba que se tenía que tener una experiencia mínima vital para ser senador de Roma. Esto es algo que pervive en algunas instituciones. En los Estados Unidos, por ejemplo, no se puede ser juez con una edad inferior a 30 años por este mismo planteamiento. En el 69 es elegido senador y será cuestor en Hispania y aprenderá mucho de Hispania. Luego volverá como propretor y aquí tendrá su primera gran campaña militar, porque encontrará que la provincia de la Bética está siendo atacada sistemáticamente por los lusitanos. César hará lo que hará siempre en su vida. Primero, proponer un pacto. Pactar con quien quiere. Parte de los lusitanos aceptan comerciar con Roma, aceptan unas tierras y aceptan deponer las armas. Pero otra parte de los lusitanos se niega y sigue luchando. Así que César tendrá su primera gran campaña militar. Arrinconará a los lusitanos en la costa de lo que es la actual Portugal, y los lusitanos, huyendo, irán a lo que es hoy día la península, pero en aquella época era una isla de Pediche, que está a unos 45 kilómetros al norte de la actual Lisboa. Intentó hacer un desembarco con balsas con las legiones, pero es muy difícil desembarcar cuando tienes el enemigo esperándote. Así que se dará cuenta por primera vez César de la importancia de la flota, de la importancia del control del mar. Mandará a su amigo Balbo, hispano, que coja la flota de Gades, que circunnavegue la península y llegue hasta la isla de Fedice para derrotar a los lusitanos. Todo esto le vendrá muy bien a César para luego las expediciones más allá del mar en esa Britania que luego se empeñó en contarnos Roma. Nuevamente, fíjense qué importante Hispania para César. Pero es que César volverá 2 veces más. Durante la guerra civil contra Pompeyo, en una primera parte de la guerra civil se librará una gran batalla contra las tropas pompeyanas, que no contra Pompeyo, que se ha ido hacia Oriente, en Ilerda, en español Lérida y en otros idiomas de formas diferentes. Y en Ilerda conseguirá una gran victoria, nuevamente en territorio hispano. Pero es que la gran batalla final, la que decide la victoria de César sobre el resto de tropas pompeyanas, cuando ya Pompeyo está fallecido desde el 48 a.C., tiene lugar en el 45 a.C., nuevamente en Hispania, en Munda. Que aquí tengo un problema para cuando llegue a esto en la 5ª novela, ¿no? Calculo yo, entre la 4ª y la 5ª novela, ahí estoy. Y es que distintas ciudades de Andalucía, digamos que pugnan por ser el enclave de la batalla de Munda, ¿no? Que si Osuna, que si Ronda, en fin. Yo lo que creo que haré es, aprendiendo bien de Cervantes, creo que cuando llegue a ese episodio pondré en algún lugar de Andalucía, de cuyo nombre no puedo acordarme, tuvo lugar la batalla de Munda. Y es que así puedo ir a un pueblo o puedo ir a otro, comprendan. Entonces, ya tuve problemas cuando situé la muerte. Claro, cuando haces un ensayo tú puedes decir
tal personaje falleció o bien aquí o bien allá. Pero cuando haces una novela has de tomar una decisión y contar el relato de una única forma, ¿no? Y ya tuve problemas con la ubicación de la muerte de Amílcar, del padre de Aníbal, porque hay distintas poblaciones que se disputan el lugar donde falleció el padre de Aníbal. Pero después de César es cuando, entrando en el imperio, vamos a tener grandísimos representantes hispanos que van a tomar enormes decisiones para el desarrollo de Roma. Y son hispanos los que toman estas decisiones. Sin duda alguna, el que llama más la atención es Trajano. Pero les recuerdo que cuando Nerva, tras la muerte de Domiciano, tras el asesinato o ejecución de Domiciano, para que se hagan una idea, era tan malo como Cómodo, como Joaquín Phoenix en Gladiator primera parte. La única maldad que realmente Cómodo no hizo, que se empeñan en poner en la película, en el relato anglosajón, ¿no? Que nos cuentan, es lo único que no hizo Cómodo es matar a su padre. Pero supongo que los guionistas pensaron que si Joaquín Phoenix mataba a Richard Harris al principio, pues ya quedaba claro que era muy malo, ¿no? Pero eso no lo hizo, bueno, este fin de semana iré a ver Gladiator 2, veremos cómo está. La cuestión está en que a la muerte de Domiciano, el senador Nerva fue muy inteligente. La anterior transición de la dinastía Julio-Claudia a la Flavia fue con una guerra civil. Y el senador Nerva, que solo estuvo año y medio en el poder, que se conocía como personaje él mismo de transición, sabía que tenía que elegir a alguien respetado por el ejército, pero con capacidad además de negociar y controlar el Senado. ¿Y saben en quién pensó? En dos hispanos. En Nigrino, senador originario de Lauro, Liria, en la provincia de Valencia, y Trajano. Se decidió finalmente por Trajano porque el padre de Trajano había sido muy inteligente. Y en el Senado romano, en la época de Nerva, había ya una especie de lobby hispano, de senadores de origen hispano, que obviamente podían estar a favor o de Nigrino o de Trajano. Pero el padre de Trajano había casado a Trajano, homosexual de toda la vida, pero hicieron un matrimonio político, con Plotina, de origen galo. Y también había senadores de la Galia. Entonces, Nerva sabía que Trajano iba a concitar más apoyos en el Senado que Nigrino. Trajano es elegido. ¿Qué hace Trajano nada más llegar al poder? Llama a Nigrino. Y esencialmente, para evitar una guerra civil, le dice, ¿qué quieres? Y Nigrino le dice, hombre, pues tengo un hijo, yo ya soy mayor, pero hombre, si mi hijo pudiera hacer una carrera así política, bien. Trajano, no te preocupes, ya no hay guerra civil. Y Trajano es quien lleva, a veces se lee en los libros de historia, mal redactado, Roma llega a su máxima extensión en época de Trajano. Incorrecto. Roma llega a su máxima extensión porque Trajano la gobernaba. Y Trajano lleva a efecto los planes de aquel César asesinado que no pudo llevar a cabo, la conquista de la Dacia y la conquista de Partia. Voy a ir terminando. ¿Habrá más emperadores hispanos? Bueno, un detallito. Trajano tenía una preocupación con el agua. Había crecidas en el Tíber y Trajano se preocupó de hacer varias obras hidráulicas e incluso un puerto nuevo también, porque a veces había avenidas desde el mar en el Tíber para controlar estas avenidas de agua. De hecho, si van a Roma, verán que el aeropuerto de Roma se llama Fiumicino, que quiere decir río o canal pequeño, porque el puerto de Trajano estaba conectado con el Tíber por un Fiumicino, y de ahí viene el nombre del aeropuerto de Roma. Pero bueno, Trajano se preocupaba de las avenidas de agua porque obviamente era idiota.
Luego tenemos otro emperador, Adriano, hispano, y finalmente Marco Aurelio, nacido en Italia, es de origen de familia hispana. Y finalmente tenemos Teodosio, que toma la pequeñita decisión de cambiar la religión y decidir que la religión oficial de Roma va a ser el cristianismo. Nos parezca bien, mal, regular, lo que intento ilustrar es que para bien o para mal son hispanos los que han formado o han tomado las grandes decisiones de Roma, las grandes decisiones de ese imperio occidental del cual venimos. Y en este momento me van a permitir que haga un exordio, porque yo estoy revisando esta conferencia a las 18:40 del 29 de octubre. Y me interrumpe mi pareja y me dice que su hermana dice que subamos arriba. Y subimos a la terraza. Estamos a unos 50 metros del Barranco del Pollo. Y se está desbordando. Y no ha llovido en Paiporta. Y nadie ha avisado. Como está saliendo el agua y yo tengo el coche aparcado fuera, al lado de la estación de metro, pues tomo una decisión que probablemente mucha gente tomó, que es cogemos el mando del garaje de mi pareja, mis llaves del coche y vamos a salir a cambiar el coche de sitio. Así que bajamos las 6 plantas, pero cuando ya bajamos hay toda una lámina de agua de aproximadamente un palmo que cubre toda la plaza. Y hombre, eso es raro en tan poco tiempo. Luego, cuando dudamos, nos viene bien que el entorno nos incline hacia un lado o hacia otro. Y había varios vecinos abajo que convinieron que no parecía una buena idea que saliéramos a cambiar el coche de sitio. Así que, entre nuestra propia intuición, los consejos de los vecinos, pues tomamos la idea de la decisión de no cambiar el coche de sitio. Evidentemente, ni mi coche, el coche lo encontré 4 días después, a 1 kilómetro de distancia donde lo había aparcado, pero eso es lo de menos. Lo impresionante es que en 13 minutos había un torrente brutal de 2 metros de agua sin control, arrastrando ramas, árboles, coches, todo. Se llevó por delante una nave industrial que estaba enfrente de nuestro edificio. En el edificio donde estábamos nosotros, gracias a Dios, pues el que lo construyó era el padre de mi pareja. Se ve que para sus hijas decidió hacer el edificio bien hecho. Pero se llevó no la puerta del portal, la puerta del portal, todo el muro de la fachada, la pared con el local de al lado, todo el local de al lado, por cierto, una librería, la Moiseranga. Yo tuve miedo por la estructura del edificio. 6 horas sin parar de torrentera. Vimos a gente desaparecer en el agua. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que, lógicamente, al amanecer estaría la Guardia Civil, estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. Sí, había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china a la que yo recuerdo haberle comprado en su bar, en la plaza, alguna vez alguna botella de agua, pues cuando se me olvidaba comprar agua mineral, con la que algunas sonrisas he intercambiado porque la mujer no hablaba mucho español, muerta. Y al lado su madre velando el cadáver. Pero no había policía, ni ejército. No vino nadie en todo un día. Los coches estaban volcados, todo lleno de barro, silencio, miedo. Cae la noche, no viene nadie. Hay saqueos. No sé si han visto la película La Purga. Es lo mismo, lo mismo. Pero el segundo amanecer vendrán.
amanece, no viene nadie, no hay nadie. Solo han retirado el cadáver un poquito más adentro, en un bajo que han podido vaciar los vecinos. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En España? ¿Siglo XXI? Como conozco mucha gente, hice algunas llamadas, conozco a mucha gente, he dado muchas conferencias para el ejército. No tenía luz, tenía que calcular las reservas de la batería del teléfono móvil. Solo podía recargarlo con el ordenador que utilizo para escribir la novela. Así que hay que pensarse bien las llamadas. Así que hice una llamada al ejército. No puedo decir lo que me dijeron. Solo que cuando colgué, le dije a mi pareja, hemos de salir de aquí por nuestros medios. Al tercer amanecer, en el que no había nadie, en el que empezaron a llegar, cuidado, nadie institucional, voluntarios. Cogí, pues lo que coge un escritor cuando se va como en mitad de una zona devastada, el ordenador donde escribo la novela, mis notas de la tercera novela de César, mi pareja lo mismo, que también escribe, pues su ordenador, un poco de ropa, y arrastramos aquella maleta kilómetros y kilómetros por un espectáculo de devastación como no he visto en la vida, como no creo que la gente se imagina, viendo gente que como había una manguera habían hecho cola con cubos de agua para coger agua, cadáveres que todavía no habían podido retirar, coches volcados, todos los edificios todos destrozados, hasta llegar andando a Valencia, donde tengo un piso. No se pueden imaginar lo que está pasando a esa gente. No pueden concebir el nivel y la sensación que tiene la gente en todas esas poblaciones, Paiporta, Algemesí, Catarroja, Alfafar, porque no se está llevando la ayuda institucional que hace falta. Gracias a Dios, el pueblo es siempre diferente, pero el pueblo con palas no puede. Ya hay casos de enfermedades infecciosas que se están atendiendo en la fe, porque no se están limpiando las calles con la velocidad necesaria. Por favor, en la pequeña o gran influencia que cada uno de ustedes puedan tener, luchen porque esto no sea así. Ha sido muy cruel no avisar, pero es aún más cruel no ayudar con la energía que hace falta. Yo soy un privilegiado, yo tengo medios para solventar mis problemas. Pero hay mucha gente que vivía en plantas bajas, mucha gente mayor, que no puede rellenar, que no sabe a lo mejor ni cómo rellenar la documentación que hay que rellenar. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar esa gente las ayudas? ¿Cómo se puede ser, por favor, desde las instituciones, tan miserable? ¿Cómo se puede ser tan miserable? No tienen idea de lo que está pasando la gente. Ni idea. En el siglo I antes de Cristo, los políticos se mataban entre ellos. Los Graco, los nietos de Escipión el Africano, querían promover la ley de reforma agraria, y con esto termino. Fueron asesinados a mazazos por los opositores, que no querían la ley de reforma agraria, y arrojaron sus cadáveres al río. Saturnino, otro tribuno de la plebe que quería esa ley de reforma agraria, se refugió en el edificio del Senado. Y Mario lo protegió con soldados, pero ascendieron asesinos contratados por los aristócratas, reventaron el tejado y con las tejas del tejado lapidaron a Saturnino en el interior del edificio del Senado.
A César ya saben cómo lo mataron también. Curiosamente lo mataron todos aquellos senadores a los que había derrotado en la guerra civil y les perdonó la vida. Miren, en el siglo I a.C., los políticos se apuñalaban entre ellos. Y ahora voy a hacer una generalización que es injusta, con políticos que yo sé que son honestos y que intentan hacer las cosas bien. Pero la sensación que hay en todas las poblaciones de las que yo vengo es que los políticos del siglo XXI apuñalan al pueblo. Esa es la sensación que hay. Antonio Machado decía: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Yo no sé si no habría que modificar eso, porque a veces la sensación que hay es que las dos Españas nos están helando el corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a continuación, dirigida por Antonio Pérez Henares, vamos a intentar que algunas preguntas del público se puedan hacer a don Santiago Posteguillo. Quien quiera intervenir, que levante la mano, o si quiere intervenir dos o tres o alguien más, nos lo digan al principio para tenerlos más o menos. Le dejaremos un micrófono que tenemos aquí por si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta. Ahí, por favor. Ahí. ¿Me escuchas? Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Agradecer al señor Posteguillo. Acércatelo, por favor. Agradecer al señor Posteguillo la conferencia que yo estaba deseando. Y para mí, como lectora suya, siempre pienso toda esa información, toda esa documentación que usted recopila para las novelas, de qué forma la estructura, porque es tanta la información, tantos los personajes y toda esa documentación, ¿cómo estructura ese trabajo, por favor? Y muchas gracias. Bueno, resumidamente, la forma en la que trabajo es que primero cojo una cartulina grande, y me suelo poner ahí fechas en un lado de los años que voy a narrar, y luego me pongo los personajes principales, varias columnas, y voy apuntando los hechos importantes en la vida de cada uno de esos personajes. Esto me da una visión de conjunto de lo que quiero contar y una visión en paralelo de las distintas historias. Y así puedo ir valorando qué momentos de intensidad puedo cruzar entre unos personajes y otros. Y eso es el germen de la estructura de la novela. Luego me hago un montón de esquemas en folios y llego a tener prácticamente hechos como en los epígrafes de todos los capítulos. Puede haber 100, 120 capítulos en una novela, ¿no? Y una vez tengo esa estructura, empiezo a escribir. No escribo linealmente. A veces puedo empezar por el final, por el medio. Hay algo que me parece muy importante, y es que las escenas clave tengan todo el espacio que necesitan. Y si tengo que recortar de algo, que sean de escenas que hay más de transición, ¿no? Y esa es la forma un poco, puede parecer a lo mejor caótica, pero realmente hay mucho trabajo y mucho orden en la que yo trabajo, más o menos. Por favor. Buenos días. Bueno, perdone, antes de que me haga usted la pregunta, otra cosa que hago es viajar en la medida que puedo a los lugares, a los emplazamientos que
que voy a desarrollar en la novela, ¿no? Aunque haya cambiado, a veces ha cambiado la línea de costa, etc. Por ejemplo, tenía un viaje para el fin de semana después del 29 para ir a Alemania a ver el Rin, porque quiero ver el punto exacto de la confluencia de los ríos Mosela y Rin, que es donde Julio César cruzó el Rin en 2 ocasiones, construyendo un puente que, por cierto, sus legiones levantaron en 10 días. En Paiporta faltan puentes, han pasado 14. El Barranco del Pollo no es el Rin. Y bueno, pues ese viaje lo he tenido que cancelar, lo haré en primavera, ¿no? Que por cierto a Lufthansa ya le vale, ¿no? Porque el hotel, pues me han devuelto el dinero, etcétera, tal, pero los de Lufthansa dicen que como el avión salió, pues que no me devuelven el dinero. Digo yo ya, pero lo de no tener coche para llegar al aeropuerto, pero bueno, anécdotas de la vida. Ya iremos en primavera. Buenos días, Santiago. Sí. Estoy aquí. Le sigo bastante y me he quedado siempre con las ganas de preguntarle en el Ateneo y en varios sitios qué importancia tiene para usted la amistad en sus libros. Cayo Lelio con Escipión, Julia con su hermana, Sí. César con Leviano y me queda otro que tenía... Trajano con Longino. Sí. ¿Qué importancia tiene para usted la amistad? Y perdone que le haga un inciso, he estado en el GMSI de voluntario. Se lo agradezco. Desolador. O sea, Ya lo sé. desolador. He estado 4 días y es desolador, pero además hay que verlo. Yo siempre digo a mis hijos que no es lo mismo verlo en televisión sentado, que ya de por sí es mal, para verlo allí, Y es de verdad que es desolador. Estoy con usted en que hay que apoyar a esta gente. Lo otro, lo institucional, ya, pues eso, cada uno que piense lo sea. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber estado en el GMSI. Lo que infunde esperanzas, ¿no?, en lo que para mí es hoy día un Estado fallido, es la gente. La gente no es fallida, la gente no, eso se ha visto privadamente, pero institucionalmente pues tenemos ese problema. La pregunta era sobre la amistad. La amistad es muy importante para mí, porque yo creo que la amistad es muy importante en la vida de los seres humanos, ¿no? Además está aquello, con todo el respeto y todo el cariño para la familia, ¿no? Pero, en fin, que todos sabemos que la familia nos toca, ¿no?, y la amistad normalmente la elegimos, ¿no? Y es verdad que muchísimas veces pues son los amigos, ¿no?, las amistades, pues los que están ahí, ¿no?, cuando los necesitamos, ¿no? Entonces esto siempre es algo que me ha parecido muy importante y los grandes personajes históricos han tenido grandes amigos y esto me parece importante mostrarlo. Y yo sí que intento hacer siempre una evocación de la amistad. Una de las novelas que más me emocionó a mí cuando era adolescente, sin duda alguna, fue The Lord of the Rings, ¿no?, El Señor de los Anillos, de Tolkien. ¿Y qué es El Señor de los Anillos sino un gran canto a la amistad? Es un gran canto a la amistad. Se ayudan unos a otros por amistad. Y realmente, ¿no?, intento que en todas mis novelas se vea esto, ¿no? En la saga de novelas que estoy haciendo sobre Julio César se va a ver, ¿no? César tuvo un gran amigo, ¿no?, que es Tito Labieno. Se ha visto en la primera novela, en la segunda, se irá viendo en la tercera, y vamos a ver qué cosas ocurren, ¿no?, con esta amistad. Pero César también se apoyó en grandes amigos. Otro de sus grandes amigos, personaje complejo y que también le generó alguna decepción importante, pero que luego siempre le fue muy leal, es Marco Antonio, ¿no? De hecho, ayer mismo estaba redactando en la tercera novela la irrupción, porque hay personajes que no aparecen en una novela, irrumpen. Y ese es Marco Antonio. Lo de Marco Antonio es un personaje impresionante y será un gran apoyo de Julio César. De hecho, por eso se esforzaron en separarlo el 15 de marzo del 44, porque si Marco Antonio hubiera estado al lado de César, a César no lo matan, y eso lo sabían, por eso lo separan, pero ya lo contaremos.
Buenos días, muchas gracias por la conferencia que usted nos ha dado. Yo quiero hacerle dos preguntas en sí. Sí. La primera, usted habla del relato anglosajón. Sí. Y yo quisiera saber la influencia que tiene sobre usted esa parte del relato, porque hay una escritora que tiene una septología y a mí me encanta. Colin McCullough, sí. Sí, sí. Y ella empieza anteriormente con Mario y Sila y termina con Marco Antonio y demás. Y ese relato, si realmente le influye. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, para mí fundamental en el mundo de Roma, es la ingeniería romana que a través de sus conquistas, y si no hubiera sido por la ingeniería romana, probablemente usted habla de la política, pero también hay un aspecto que es la ingeniería romana que hace que esas conquistas se puedan realizar. Y quisiera que usted nos lo explicara de alguna manera más extensa, si fuera posible. Sí. Muchas gracias. Por supuesto. Colin McCullough es una escritora australiana que para gente probablemente de nuestra generación la podrán recordar, para quien no haya leído su heptalogía sobre Julio César, a una serie de televisión que se llamaba El pájaro espino, que es una especie de regenta revisitada, ¿no? Pues es también de esta escritora, de Colin McCullough. Y Colin McCullough hizo esta serie de 7 novelas. Es una de esas series de novelas que me hacían pensarme mucho escribir sobre César, porque se ha escrito mucho de César y bien, para empezar, el propio Shakespeare, ¿no? Lo que pasa es que Shakespeare se centra, ¿no?, en el asesinato y realmente es una obra de teatro, la de Julio César, de Shakespeare, sobre Bruto y los remordimientos de Bruto, porque claro, cuando Bruto asesina a César, no solo mata a un padre adoptivo, sino al amante de su madre, que eso no se suele saber tanto, ¿no? Pero la madre de Bruto pues tenía una relación íntima con César, ¿no? Entonces ya lo de matar al amante de tu madre es un poco feo, ¿no? Pero las novelas de Colin McCullough, que están muy bien, no obstante, dejan un aspecto que a ella no le interesa, y ya lo dice Colin McCullough. La parte bélica no le interesa. Y no es que yo sea un belicista, entiéndaseme bien, la mejor guerra es la que no se lucha nunca, pero sí que es complicado, creo yo, dar una explicación completa de un personaje como César sin dedicarle un tiempo adecuado a toda la parte militar, porque el senador romano de la época era político y militar a la vez. Entonces, yo sí que veía que ahí había algo que completar o que añadir al relato que había hecho Colin McCullough que yo podría hacer, ¿no? Y luego que yo tengo un ritmo diferente, narrativo, entonces también creo que podía contarlo un poco de otra forma. Entonces, sí que influye el hecho de saber lo que ha hecho ella para intentar yo hacerlo de una forma diferente, de tal forma que incluso se puedan leer cuando las dos sagas estén completas, de forma complementaria, por un lado. Y la otra pregunta, la ingeniería, sí, ciertamente, muy bien, es muy importante la ingeniería. Y de hecho, quería hacer este viaje, y haré este viaje a Alemania, porque quiero ver en una de las fortalezas que hay en Coblenza, hay una reproducción en el museo de un gran martinete. Un martinete es una especie de gran grúa gigante en forma piramidal en la cual con poleas se sube una gran piedra, un gran sillar de piedra, que al soltar las poleas cae a bloque y golpea lo que esté abajo. Estos ingenios mecánicos es los que utilizó Vitruvio, el gran ingeniero que escribe el Tratado de Arquitectura sobre la arquitectura, y se considera que probablemente Vitruvio iba, como utilizando la terminología que inventaron los norteamericanos, empotrado en las tropas de César en la Galia, y que es Vitruvio el responsable de grandes obras de ingeniería militar que le facilitaron a César sus campañas militares. Y como decía, concretamente Vitruvio construyó un puente sobre el Rin en solo 10 días, de madera, pero en solo 10 días, ¿no? Y, por ejemplo, todo eso va a estar muy explicado con detalle, la técnica trapezoidal que utiliza
Es muy curioso que culturas distintas llegan a las mismas soluciones. Los incas, si van a Perú, verán en Ollantaytambo o en Machu Picchu que sus estructuras para resistir los terremotos de la zona son trapezoidales, porque el trapecio es mucho más estable. Si ustedes están de pie verticalmente, tienen una estabilidad, pero si abren las piernas, tienen más estabilidad. El trapecio tiene más estabilidad. Y por eso los incas construían así. Y por eso Vitruvio hará la estructura del puente trapezoidal para resistir las corrientes de agua del Rin. Además hará otra cosa, que tampoco habría estado mal tener en ciertos lugares hoy día, y es que el puente, ¿no?, tiene una serie de pilotes, ¿no?, que sostienen la estructura del puente, y luego tenemos los vanos. Esos pilotes se enfrentan a la corriente, pero la corriente puede arrastrar, como ocurre en los desbordamientos, un montón de cosas. Puede arrastrar ramas, en nuestra época coches, pero en su época ramas o árboles, que si chocan contra los pilotes del puente, se llevan el puente por delante. ¿Pero qué hacía Vitruvio? Vitruvio, si estos son, digamos, los pilotes sobre los cuales vamos a ir construyendo la estructura del puente, construía o clavaba en el río más pilotes en forma de V, así, protegiendo cada línea de pilotes que sostiene la estructura. Las ramas o los árboles que pudiera arrastrar el Rin chocaban y eran desviados para pasar por debajo, de tal forma que si había avenidas de agua, el puente no fuera atacado por los objetos que arrastrara la corriente. Fíjense si nos queda por aprender de la ingeniería romana. O sea que sí, que es esencial y lo voy a ir contando. Buenas tardes. Mire, le quería preguntar, hacer dos preguntas, una de ellas muy corta. La primera es si, en su opinión, el Imperio Romano y el Imperio Chino, ¿cuál de los dos podríamos decir que hace 2000 años aproximadamente, en tiempos de Trajano, cuál de los dos social, económicamente y militarmente era más desarrollado? ¿Podríamos hacer una comparación? ¿Me lo podría decir? Y luego la segunda pregunta es muy corta. Es saber si en tiempos de Trajano, y como he dicho antes, hace aproximadamente 2000 años, sí, tanto los romanos como los chinos tenían algún conocimiento de que existía el mundo azteca y el mundo inca, o era totalmente desconocido en aquella época. Empiezo por el final. Yo creo que había un total desconocimiento por parte tanto del Imperio Chino como del Imperio Romano de la existencia de un continente como el americano y de todo lo que pudiera estar ocurriendo allí. O sea, eso no hay ninguna constancia en ningún texto antiguo de Roma o de China con relación al continente americano o a sus pobladores y a sus civilizaciones, que yo sepa. Lo que sí sabían eran, mutuamente sabían de la existencia, tanto Roma sabía de la existencia de seres, ¿no?, como los chinos conocían lo que ellos denominaban Anxi, que sería Roma. Como explico en la novela La Legión Perdida, la tercera novela de Trajano. Comparar el Imperio Romano de época de Trajano con el Imperio chino de la dinastía Han contemporáneo es muy interesante, porque aproximadamente nos movemos en un número de población similar, en torno a los 55 a 65 millones de habitantes. Es lo que tendría el Imperio Romano en aquella época. Eran poca gente. Es que esto ha cambiado mucho. Y lo que era China en aquella época. Y militarmente probablemente tenían una capacidad militar similar. La única diferencia realmente importante es que el Imperio Romano estaba gobernado por un hombre y la China de la dinastía Han contemporánea
a Trajano estaba gobernado por una mujer, la emperatriz viuda Deng, que al igual que Trajano, y esto es muy curioso, los dos grandes imperios tenían a dos mandatarios en ese momento que ambos lucharon activamente contra la corrupción. En eso también coincidían. La emperatriz Deng en China y Trajano en Roma. Yo creo que militar y socialmente estaban más o menos en un nivel similar. Hay allí una, luego Oye. otra aquí y acabamos el turno de preguntas. Primero de todo, felicitarle por su éxito como escritor y darle las gracias por la conferencia que nos ha ofrecido hoy. Y ahora viene la pregunta. ¿Tiene previsto usted escribir algo referente a los temas, digamos, acaecidos estos días de atrás y que usted ha vivido personalmente y nos ha recreado y nos ha emocionado? Aunque sea salirse de su línea, digamos, de escritura, ¿tiene previsto escribir algo sobre este tema? Bueno, como tengo amigos de la prensa y tal, pues han dirigido bastantes medios de prensa para, pues, si quería escribir algún artículo, alguna cosa. De momento he dicho que no quiero escribir nada porque, sinceramente, yo considero, tengo un amigo mío muy bueno que es psiquiatra, yo sinceramente creo que estoy en estrés postraumático aún, sinceramente. Y así no se puede escribir sobre una vivencia. Entonces yo no sé si lo haré alguna vez, no lo tengo claro. Siempre he pensado que quiero escribir otras cosas, más allá de Roma en algún momento dado, pero sí que pienso que en cualquier caso, incluso si decidiera hacer eso, necesito tomar una distancia para poder acometer una redacción en ese sentido, ¿no? No lo descarto, pero no lo tengo ahora planificado y en cualquier caso necesitaría ese tiempo. Lo que me viene muy bien es escribir la novela que estoy haciendo, porque escribir a mí me vale como terapia. Así que no se preocupen que yo voy a seguir escribiendo, ¿vale? O sea, lo de César sigue. Sí, sí. Buenos días. Lo primero, gracias por la conferencia. Y mi pregunta va un poco en torno al papel, tanto en la creación literaria de inspiración o lo que fuera, como la propia aparición que hace la filosofía o el pensamiento, ya sea de autores romanos o, por ejemplo, que no me acuerdo si fue la primera de Trajano, que nombraba a Aristóteles, la ética a Nicómaco, el papel que puede tener la filosofía, ya sea, ya le digo, de inspiración o de propia aparición en las obras. Muchas gracias. Es muy buena, una pregunta interesante, como todas las que han hecho. Yo intento crear un fresco completo de la época y los grandes personajes históricos, como por ejemplo César, era gente muy culta. César leía perfectamente en griego, e incluso escribía perfectamente en griego, y escribió obras quizá no muy buenas literariamente, más allá de los comentarios de la Guerra de las Galias y de la Guerra Civil. Entonces, sí que creo que como parte de comprender a estos personajes y su mundo, está bien adentrarnos, ¿no?, en las figuras de conocimiento que para ellos eran referentes. Solo que son referentes que han permanecido en el tiempo y para nosotros Aristóteles, Platón o Sócrates pues pueden seguir siendo tranquilamente referentes, ¿no? Pero ya lo eran para ellos, ¿no? Y en ese sentido sí que van apreciando. Por ejemplo, ahora estoy valorando en el 54 a.C., es cuando Cicerón edita a Lucrecio con De Rerum Natura, que es sobre la naturaleza de las cosas, que es un texto filosófico hasta cierto punto donde promueve la austeridad, ¿no? Y parece ser que Cicerón lo publicó impulsado porque veía en César vanidad, ¿no? Y entonces quería como lanzarle una puya publicando este texto de Lucrecio, ¿no? Entonces estas cosas me parecen muy interesantes recuperarlas, ¿no? Y creo que le dan, más allá de la parte de aventura, de la parte bélica, de la parte de emoción que tienen estas novelas, un pozo cultural que estaba en esa propia cultura y que creo que complementa el relato, ¿no? Entonces seguirán apareciendo estos elementos. Hola. Qué alto. Lo primero, agradecerle la conferencia de hoy.
Soy una gran admiradora suya y de sus libros, o sea, gracias por su trabajo. Y como bien ha dicho el caballero antes, ha sido un relato conmovedor el que ha tenido que usted vivir allí en Valencia y lo lamento muchísimo. Y mi pregunta es, ¿qué le inspiró a usted a empezar a escribir? ¿Qué me inspiró a mí para empezar a escribir en general? Bueno, yo creo que un artista lo lleva dentro, ¿no? O sea, no sé si has visto, pues ya desde hace unos años, ¿no?, la película Billy Elliot, pero los que la hayan visto, ¿no?, bueno, pues el niño ese necesitaba bailar y punto. O sea, lo llevaba dentro del cuerpo, o bailaba o se moría, ¿no?, literalmente, ¿no? Y yo siempre he querido contar historias, desde pequeñito. Me recuerdo ahí haciendo mis cuentos, ¿no? Y recuerdo que unos se rieron mucho de mí, pues porque empleé la palabra entonces unas 17 veces, ¿no? Y claro, pues es inapropiado, ¿no? Pero yo solo me enfurruñaba y pensaba, pues tengo que hacer mejor. Y siempre he tomado decisiones en mi vida académica y profesional para formarme como escritor. Y para formarte como escritor, lo primero has de leer y no parar de leer nunca. Es verdad que caes en la paradoja, cuando eres un escritor profesional, caes en la paradoja del escritor profesional que como tu escritura demanda mucho tiempo, puedes leer ya menos de lo que desearías leer, ¿no? Pero yo sigo leyendo o releyendo, ¿no? Ahora estoy releyendo a Dickens, estoy otra vez con Historia de dos ciudades y sintiéndome tan pequeñito, tan pequeñito. Por favor, qué bueno es. Qué bueno es este hombre. Recuerdo cuando he impartido muchas clases de literatura creativa y alguna persona que empieza a escribir me decía, no, yo cuando escribo no quiero leer a nadie, no sea que me influya. Digo, no, tranquilo, que si consigues que tu novela se parezca a Tolstoy o a Dickens o a Jane Austen, no pasa nada, ¿eh? No es malo, ¿vale? Entonces, siempre he leído mucho. Recuerdo que yo era feliz cuando cogía la gripe de pequeño, porque, hombre, de pequeño la fiebre la pasas un día malo, pero luego ya bien, ¿no? Pero que te quedas una semana en casa y podía leer. Entonces me pasaba toda la semana leyendo todos estos libros de Enid Blyton, que eran muy sencillitos, pero oye, yo era devorar Salgari, Julio Verne. Y luego pues decidí estudiar filología, porque era literatura. Luego cuando me llevé la decepción que en filología te enseñan literaturas, pero no te enseñan a crear, ¿no? Entonces me fui a Estados Unidos a estudiar literatura creativa. Siempre he querido escribir. No sé, lo he llevado dentro. Yo creo que el artista lleva su pasión dentro y tiene que canalizarla. Y he procurado canalizarla de la mejor forma posible. No hay más preguntas. Les quiero anunciar que la próxima conferencia será el 12 de diciembre aquí y la impartirá Juan Eslava Galán. Y va a hablar del ropero. Sí. Va a hablar de la historia también, es la ropa y sus vestidos, y creo que pasaremos un rato tremendamente agradable. Pero esta última pregunta me permite y me da pie, verán, en Escritores con la Historia y en colaboración con Puy de Fou, para los que quieran escribir y escriban, les anuncio que hemos creado 2 premios. Uno de relato corto, estamos hablando dentro del género histórico de ficción, entre 10 y 20 folios. Los premios no están mal dotados, no es el Planeta, pero 10.000 euros no están mal. Si quieren ver las bases, entren a Puy de Fou, es muy sencillo, y hay un premio de literatura. Tienen de plazo para presentar sus obras, bien telemáticamente o bien físicamente, hasta el día 15 de enero. A ver si la próxima vez que estoy aquí resulta que uno de ustedes ha sido el ganador. Porque sí les prometo que va a ser absolutamente limpio el premio y que además van a estar en igualdad de oportunidades, jóvenes, no tan jóvenes y hasta consagrados, porque se va a mantener totalmente el anonimato. Y si hay alguno que pinte, hemos hecho también un premio de pintura. Así que les concito para el 12 de diciembre aquí con don Juan Eslava Galán, y por si quieren darle a la pluma, hasta el 15 de enero tienen plazo. Muchísimas gracias. Un aplauso para
Santiago, que nos ha emocionado a todos. Y muy brevemente quería agradecer, como no puede ser de otra manera, a don Santiago Posteguillo esta magnífica conferencia de Hispania en el corazón de Roma. Por supuesto también a Antonio Pérez Henares, disculpen que tengo la garganta mal, y decirles que sigan leyendo, que la cultura hace un mundo mejor. Por eso, entre todos, tenemos que seguir con esta afición que tenemos a la novela histórica, a todo tipo de lectura, porque, reitero, la cultura y la lectura hace seres mejores que tienen que construir una sociedad más libre, más justa y más solidaria. Muchas gracias a todos.